Saludos amigos, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. Como siempre, las gracias para mi hermanito J3 Producciones por el intro de este canal. Gracias mi hermanito J3 Producciones, una y mil veces más. Hola amigos, mi nombre es Mayra del canal Aquí con Mayra. Hoy les traigo una receta de ropa vieja. Comienzo como siempre recomendándote canales. Nos vamos con dos. Te quiero presentar dos amigos que me gustaría que pases, que veas todo su contenido y como siempre te conectes con ellos. La primera es una amiga que vive en Italia. Les puede mostrar por ahí muchos vlogs y siempre recuerdo el primer video que llegué a ella. ¿Cómo se llama? Yaku. Su canal Yaku, una cubana viviendo en Italia. Los segundos recién los conozco, recién los conocí, pero es un canal igual que me ha llamado la atención porque nos muestra el día a día algo diferente y que usted, como siempre le digo, no va a ver en la televisión. Son amigos de todos nosotros y que pueden ser sus amigos también, amigos chapines. Así se llama su canal, así que te invito a que vayas a ver el día a día de estos amigos que lo hacen de una manera diferente. Yaku, una cubana en Italia, y amigos chapines. Los amigos del día de hoy son espectaculares. Es uno de mis canales preferidos también y me encantan todo el contenido que suben. Sus vlogs súper originales. Se llaman Géminis Vlog y hoy te lo vamos a estar presentando acá en la historia detrás del youtuber. Pues nada amigos, primera vez que tenemos acá en la historia detrás del youtuber a una pareja contándonos un poquito de ellos. Son los Géminis Vlog. Los Géminis Vlog, un canal que me gustaría que vayas y que conozcas y que lo sigas también por todas sus redes. No te pierdas, que te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción para que vayas y te conectes con ellos. Búscalo en todas sus redes que no te vas a arrepentir. Una pareja que está viviendo ahora mismo en Bahrein y que hacen unos vlogs totalmente originales, como ya les decía. Así que nada amigos, vamos a sentarnos, vamos a relajarnos, vamos a buscar las palomitas y vamos a disfrutar hoy en la historia detrás del youtuber de Géminis Vlogs. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias primero que todo a nuestro amigo DJT por darnos esta oportunidad de participar aquí en esta historia detrás del youtuber. Y vamos a empezar ya bien rapidito. Presentación y número 1. Nombre real, cómo te gusta que te llamen o que te digan. Bueno, mi nombre real, que casi nadie conoce, es Mirna. Ni yo mismo lo conozco, no lo sabía, me acabo de enterar. Pero no me gusta que me llamen así. No, todo el mundo le dice Michi. Creo que a cualquier persona le dices Mirna y nadie la conoce. Nadie. Desde niña me dicen Michi y realmente me llaman como Mirna y ni contesto. Ok, es mío, yo me llamo Aliel y todo el mundo me dice Ali o el chino. Lo mismo creo que pasa, nadie me conoce por mi nombre real, posiblemente. Entonces, vamos a seguir. Número 2, fecha de nacimiento y signo zodiacal. Estamos muy pegaditos. Sí, 21 de mayo del año 88. Y yo 31 de mayo del año 88. Nos llevamos 10 días de diferencia y los dos somos Géminis. Entonces, número 3, país de origen. Yo soy del país de Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Bueno, yo soy de Camagüey. Así que tú sabes, somos dos cubanitos de diferentes provincias, pero de Cuba. La pregunta es, ¿cómo surgió el nombre de tu canal? ¿Cómo surgió el nombre del canal? ¿Cómo surgió? Nosotros dos somos Géminis y buscando se nos ocurrió y dijimos, ¿por qué no? Llamarlos Géminis, y Géminis no realmente por el signo, sino más bien porque los geminianos son muy
como se dice. Se dice que los geminianos son un poco locos. Un día quieren una cosa, otro día quieren otra. Y entonces nuestro canal es algo Sí, así. el canal al final, sí, tratamos temas de cómo es la vida aquí en Arabia, pero tenemos también story time, tenemos también entretenimiento, tenemos también música. Cosas de mamá. Tenemos cosas de mamá, hay muchas cosas. Y yo creo que al final en un canal cabe de todo, ¿ok? Y ya, es eso. Seguimos para la otra pregunta. ¿Cómo llegamos a YouTube? Es la pregunta ahora. Y mira quién llegó también aquí. Bueno, muy fácil. Llegamos a YouTube sin querer. Realmente compramos una cámara, una GoPro, que tenía muchos deseos de tener una GoPro. Fuimos a una piscina, no se me olvida, una piscina de un hotel. Filmamos un video en la piscina del hotel y lo subimos en YouTube. Y dijimos, aquí estamos en la piscina del hotel tal, y en menos de un mes el video tenía miles de vistas y nos quedamos súper sorprendidos, y a partir de ahí empezamos a decir, no, vamos a dedicarnos a poner videos de nuestra vida, de cómo son nuestros pasos, nuestras experiencias, y a partir de ahí exactamente fuimos a un pequeño tour por Europa, lo filmamos, lo documentamos, y de ahí en videos y videos hemos estado documentando nuestras experiencias. Así de fácil llegamos a YouTube. El peor defecto. Tú primero y yo después. El peor defecto. Bueno, mi peor defecto es... ¿O quieres tú decirme a mí mi peor defecto y yo te digo a ti tu peor defecto? ¿Vale? Bueno, es que también tengo que pensarlo bien. Tu peor defecto. Bueno, para mí, tu peor defecto, para mí, muy regañona. Regaña mucho. Es verdad. Es muy exigente. Demasiado. Y para mí, tu peor defecto, demasiado lento. Ok. Mayor virtud. Vamos a hacerlo igualito. Yo te voy a decir la tuya. Dale. Y tú me dices la mía. Dale. Para mí, la mayor virtud que tiene Michi es la gran persona que es. Es una muchacha, una mujer, que muchacha, súper maravillosa, en todos los sentidos. Bueno, para mí, tu mayor virtud es... eres muy espléndido con todas las personas. Sí. YouTuber favorito. Mi youtuber favorito, bueno, a mí me gustan realmente muchos canales, incluso sobre esta familia de cubanos, de youtubers cubanos que están, nos gustan mucho, pero bueno, siempre desde que empecé en el YouTube y a conocer más de eso, me gustó mucho una doctora que ella como tal no es youtuber, pero da muchas conferencias de psicología y cosas así que a mí me gusta mucho, y ahora mismo después de la pandemia ella se ha dedicado más a esta plataforma, y Pilar Montenegro creo que se llama, y no sé bien cómo se llama. Pilar Montenegro. No se llama así. Bueno, se llama, Yo te voy a pero poner sí sabemos aquí. que se llama Pilar. Sí sabemos Sí, que se llama Pilar. El apellido es que no está segura. Y para mí, yo creo también que no tengo algo fijo. Este es el mejor, el que es mi favorito, porque igual muchos de los canales de ustedes, amigos, que son los que nos están viendo, son espléndidos, son súper buenos, no solamente cubanos, latinos, Sí, hay verdad. canales de España, desde China, de Italia, que están muy buenos en esta familia aquí en YouTube. Y sí, no me atrevo a decir ahora mismo para mí cuál es el favorito, porque es que son muchos y yo todos los días estoy viendo 3 y 4 canales a la vez ahí, porque verdaderamente hay muchos que son 100% buenísimos. Seguimos. No, pero tienes que decirlo, ¿no? ¿Tengo que decir uno? Claro. Bueno, si voy a decir uno, tengo que decir uno. Dijera los mexicanos que son pareja, que están en Francia, en París, Ana y Bern. Ana y Bern, si tuviera que decir uno específicamente. Se los aconsejo, si no los conocen, vayan y busquen lo que son buenísimos. Consejos. Para nosotros, el mejor consejo que podamos dar para ti, youtuber, es la constancia. La constancia. Hay videos todas las semanas material nuevo, algo que llame la atención, algo nuevo para las personas. No hagan lo mismo con lo mismo que otras personas han hecho, no repitan historias, no repitan contenido.
ese es el consejo que pudiera darles en YouTube. Fuera de YouTube no tengo mucho que aconsejar, creo que me deben aconsejar a mí. Fuera de YouTube, vive tu vida como mejor te Exactamente. Exacto. Seguimos, ¿qué música no puede faltar en nuestra playlist? Imagínate tú esa pregunta a un par de músicos. No, realmente... Creo que si te digo mi playlist y tú dices la tuya, muchos de ustedes que nos están viendo no nos van a entender, porque los músicos son las personas que más música rara escuchan en la realidad. No, y además tenemos mucha diversidad de géneros y de artistas. Sí. A mí no me puede faltar Alejandro Sanz, jamás. Bueno, a mí no me puede faltar Alejandro Sanz, jamás. Pero vamos a ver si decimos algo diferente. El número 2, a ver, por ejemplo. Número 2, me gusta mucho la música interactiva. Ok. Y me gusta también la trova, me encanta la trova. Ok, número 2, a mí no me puede faltar algún grupo de salsa, por ejemplo, Bam Bam, que todos lo conocen. Y si me fuera a número 3, recordar a mis tiempos de interactivo, cuando vivíamos en Cuba, cuando éramos estudiantes, hasta incluso. Sí. Y alguien también que me gusta mucho es Aide Milanés, una de las hijas de Pablo Milanés. Pero bueno, le estoy diciendo realmente personajes que ustedes entienden y conocen. Sí, si me pongo a decir realmente algún nombre que escucho habitualmente, no lo van a conocer, porque ya me entraría en la parte esta de funky, jazz, que es lo que realmente nos gusta a casi todos los músicos. Seguimos. Comida favorita. Para mí, el arroz negro. Para mí, los tamales. Tamal en cazuela. Me encanta el tamal en cazuela. Cuando voy a Cuba es una de las primeras cosas. Ay, este niñito de atrás no nos deja grabar bien. Cuando voy a Cuba es una de las cosas que busco en todas partes. El tamal en cazuela, en todas las casas de los guajiros, a buscar el tamal en cazuela. Sueños y aspiraciones. Ok, empieza tú con tus sueños y aspiraciones. Bueno, dentro de mis aspiraciones se encuentra poder reunir a mi familia y poder vivir con ellos en un país donde económicamente se puedan estar bien. Y sueños, creo que mis sueños está seguir en la música, hacer lo que me gusta y lograr cosas grandes. Yo comparto algo con Michi también. Me gustaría mucho dedicarme a la música, que es a lo que nos dedicamos ahora mismo en este momento para la vida entera, y que nuestro bebé crezca saludable, es lo que más le pido a la vida, y que sea muy feliz. Eso es lo que más pido en la vida. Muy sencillo. Seguimos con la otra. ¿Cómo quieres ser recordado en las redes o en YouTube? Bueno, es verdad. Como los geminianos locos. Es verdad. Quizás mañana no estemos ya aquí donde estamos ahora en Arabia, y las personas que llegan, porque esto es un ciclo de vida, sí, que personas van y vienen más en estos países que no son países para llegar y vivir la vida entera. Hay personas que anualmente vienen aquí a este país. Más adelante, ojalá estas personas, nuestros videos les ayuden. Mira, casualmente ahora mismo acabamos de terminar de filmar un video aquí de cómo el mejor pediatra de Bahrein, de este país, para los bebés. Y así, ojalá las personas nos recuerden que podamos ayudarlos en un futuro. Es lo que más le pedimos a la vida. Para esto estamos haciendo estos videos aquí en Arabia. Mira, casualmente acabamos de documentar muchos videos de cómo fue la etapa del COVID, del virus, y eso en el futuro, eso va a ser algo súper... Sí, yo creo que súper que la gente van a mirar en las redes. Mi hijo, cuando crezca, nos van a ver a nosotros filmando. Un hombre y vea todos estos videos. Te van a ver con la máscara y van a decir, casi a mi mamá con una máscara filmando. No, o tal vez ya eso sea lo normal. Puede ser. A lo mejor los videos de antes, que no teníamos máscara, eso sea entonces lo que digan. Ay, ¿por qué que hay cosas más raras? Es verdad. Ahora dice hobby o pasatiempo. Bueno, a mí me gusta mucho ver canales en YouTube. Eso es lo que me gusta. Igual que yo, mi pasatiempo es YouTube. Mirar videos en YouTube de diferentes temas y diferentes youtubers de todo el mundo. No, y también me gusta leer muchas cosas, buscar información acerca de lo que esté rondando en mi vida en ese momento. Me gusta mucho buscar información en Google y cosas así. Netflix, a mí me gusta.
Mejores y peores momentos. Mejores y peores momentos. Ok. ¿Tú? Bueno, los mejores momentos creo que los estoy teniendo ahora con mi niño. Ver cada día esa sonrisa al despertar, eso para mí no hay mejor momento que eso. Y el peor momento creo que fue a la hora del parto, a la hora de hacerlo llegar a este punto. Bueno. En mi caso. El año pasado tuvimos unos cuantos malos momentos producto a la situación del COVID, pero creo que a su vez se emparejó con la llegada del bebé. Y si me dijeran un peor momento en que yo he tenido en mi vida, hace 2 años aproximadamente, mi papá tuvo un ataque del corazón y cuando me dieron la noticia se me derrumbó el alma, el corazón, todo se me derrumbó. Y peor todavía fue cuando estuvimos allá, cuando fuimos a visitarlo y cuando lo vi se me derrumbó el alma completamente cuando lo vi, porque producto a ese ataque que le dio el corazón, él se quedó en una silla de ruedas, hasta todavía, hoy en día todavía está en una silla de ruedas haciendo rehabilitaciones y eso. Sí, no se ha recuperado. Ese primer día que lo vi, después, ¿sabes? Como no lo vi con el ataque del corazón, lo vine a ver unos meses después. Wow, fue un cambio muy brusco cuando lo vi, es la realidad. Bueno, queremos agradecerle nuevamente a DJT por darnos esta oportunidad para que toda la familia de YouTube, todos ustedes nos vean y sepan un poquito más de nosotros, que somos Géminis Blog, desde aquí, desde Arabia para ustedes. Ya no somos 2, ahora somos 2,5. 2,5. Así que bueno, les deseamos buen día y sigan haciendo este tipo de videos que realmente llenan de felicidad a todas las personas. La historia detrás del youtuber, muy buena visión. Gracias a DJT. Chaito. Seguimos sumando historias que van llegando a la lista de reproducción, esta que está por aquí, de la historia detrás del youtuber. Son muchos los amigos que han pasado por ahí y son muchos más los que vienen en camino. Así que ya saben, si quiere conocer quiénes son todos los que han llegado, vaya y conéctese en mi canal, en el canal DJT, y busque la lista de reproducción, la historia detrás del youtuber. Va a estar conociendo a fondo a muchos de los youtubers que usted ve acá diariamente en esta plataforma. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy Danielito LD. Mi nombre completo es Luis Daniel Hernández González. Tengo 21 años de edad. Nací el 11 de octubre de 1998. Radico aquí en Toluca. Esa es simplemente otra de la historia que va a llegar pronto aquí y que usted va a estar también disfrutando. Recuerde, como siempre, si usted quiere ser parte de la historia detrás del youtuber, déjemelo saber ahí en los comentarios, que usted también va a venir y nos va a deleitar con su historia. No hay canal grande ni hay canal pequeño, todos somos iguales. Y ahora sí, me despido como siempre. Nos vemos por ahí en otro video de DJT. DJT.